Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Rogelio, bienvenido también. Gracias. Puedes sentarte si gustas. Muchas gracias. Puedes ponerte de pie. Como Es soy, tu presentación. como soy maestro, siempre tengo que estar como de pie, ¿no? Sí, ya veo. También en la casa. ¿Sí? También en la Así, casa de pie. como que dando órdenes y así. Pero no doy ninguna. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Hoy venimos de manera así muy profesionales. Bienvenidos a todos, de verdad. Es una dicha tenerlos aquí en esta tarde de mucho calorcito y de calorcito humano también. Y para la presentación del libro de Rogelio Guedea, este libro, como ven, así dijéramos, un ladrillote maestra. Este libro, Una luz que se alarga, de Rogelio Guedea, es uno de sus más recientes libros. Y traje por aquí una pequeña presentación que voy a dar lectura para todos ustedes. Dice así: la poesía en Rogelio Guedea es una luz que se alarga. Conozco a Rogelio Guedea desde hace 30 años. Nos casamos en 1995. Estudiamos juntos en la Facultad de Derecho. Yo me sentaba en un pupitre de adelante y él en un pupitre al fondo. Fue ahí que surgió el nombre de mi columna periodística, Pupitre al Fondo. En aquel pupitre al fondo, Guedea no hacía otra cosa que leer poesía. El derecho y las leyes, que no fueran las de la poesía, le importaban muy poco. Desde que lo conocí, ha estado al servicio irrestricto de la misma. Escribe poesía y escribe sobre poesía. Ha publicado libros de ensayos sobre poesía, antologías de poesía. Ha traducido poesía y coordinado colecciones de poesía. Todo lo que hace gira en torno a la poesía. Empezó con la poesía colimense, luego con la poesía mexicana, después con la poesía española, con una antología que se le perdió en una computadora que se le descompuso y que jamás pudo reparar. Y ahora con la poesía latinoamericana, sobre la que sigue trabajando incansablemente. Una muestra de ello es este largo estudio sobre el poema en prosa latinoamericano, Una luz que se alarga, que recorre 100 años de este género en nuestro continente. No sé a qué hora se da tiempo para escribir tanto, aunque adivino la respuesta cuando presto un poco de atención a sus hábitos de sueño. Él está despierto cuando yo me duermo y él está despierto cuando yo me levanto. A veces me pregunto si duerme. Este libro que presentamos hoy implicó muchas horas de trabajo, me consta, porque vi a Guedea lidiando para identificar y conseguir algunos de los poemas incluidos. Alguna vez le dije que eligiera otros, pero él, terco como es, me decía que solo consignaría los que realmente le gustaban. Y resulta que los que realmente le gustaban siempre eran poemas casi inconseguibles. El resultado, sin embargo, valió la pena. Una luz que se alarga es un libro que llena un vacío en los estudios del poema en prosa latinoamericano, sobre todo porque solo hay muy pocos libros dedicados al género, sino porque además no están actualizados. En Una luz que se alarga se hace un recorrido desde Julián del Casal en el siglo XIX hasta Raúl Zurita en pleno siglo XX, pasando por poetas como Celsa Vallejo, Pablo Neruda, Arnaldo Calveira, Jaime Sabines, etc. Si bien, como dice Guedea, la poesía lo salvó de perder el rumbo en la vida, también es cierto que ahora le ha pagado con creces todo lo que ella ha hecho por él, pues su devoción poética, desde hace 30 años que lo conozco, sigue intacta. Los invito, pues, finalmente a que lean Una luz que se alarga, un libro lleno de hermosos poemas que estoy segura a nadie le quedarán a deber. Felicidades. Ahora queremos escucharte. Pues muchas gracias a Blanca, que ha dicho todo lo que yo iba a decir, ¿no? Con respecto a este libro. También no sé ella a qué horas escribió el texto, si normalmente duerme bastante durante el día y la noche. No, bueno, eso sí es cierto. Miren, la verdad es de que
yo creo que en eso consiste el equilibrio, ¿no?, entre las parejas. No es una ofensa decir que yo duermo normalmente 4 horas y ella 9, ¿no? Entonces hay un lapso de horas en el año que nos dejamos literalmente de ver, y en esa ausencia, yo creo que más que yo, ella descansa de mí, y por eso ha ido sobrellevando vivir conmigo durante 30 años, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay mucho joven que cuando elijan una pareja, antes que preguntarle cualquier otra cosa, hablen sobre los hábitos de sueño, ¿no? Bueno, traigo... no. Los dos. Este es para ¿Y este lo dejo o qué? ¿No? Bueno, sí. Miren, les agradezco mucho que estén aquí. Estamos viviendo momentos de calor infernales, ¿no? Pero existen oasis como en donde hay aire acondicionado, en donde tenemos libros, en donde tenemos actividades. La Feria del Libro al Texto creo que llegó desde hace algunos años, ya tiene 27, para quedarse, se ha ido expandiendo. A mí me encanta que los libros estén, más que ir nosotros a los libros, a mí me gusta mucho que los libros vengan a nosotros, ¿no? Normalmente la cercanía que tenemos con los libros en las librerías o en las bibliotecas ya a estas alturas no es suficiente. Las redes sociales y el acceso que tenemos a los teléfonos celulares, a las plataformas digitales, pues nos hacen una competencia enorme a las bibliotecas, a los lugares tradicionales donde encontramos los libros, los nichos tradicionales. Así que ahora nosotros necesitamos, y lo hemos hablado mucho con Blanca, que ella es maestra de secundaria, necesitamos llevar los libros ahí donde está la gente, ¿no? Y en esta plaza, que es muy concurrida, yo creo que es un lugar muy adecuado, excepcional, para poner los libros, porque si ustedes observan cuando entran, hay mucha gente, muchos niños, muchos paseantes que se detienen a ver un libro. Y como todo en la vida, ¿no?, como de la vista nace el amor, siempre uno compra algo, ¿no?, que considera importante, pues, ¿no? O que le gustó a uno, o que siente cierta cercanía con eso. Entonces, a mí me gusta mucho que sean las universidades, lo hablaba hace un momento con Camilo, que sean las universidades los últimos reductos que tengamos para la paz, para la solidaridad, para la promoción de la cultura, incluso hasta para el amor, ¿no?, que en ocasiones brilla por su ausencia en muchos otros nichos o sectores de la sociedad. Yo les puedo decir que este libro que estoy presentando ahora forma parte de las publicaciones que ha hecho la Universidad de Colima el año pasado. Por ejemplo, dentro del catálogo es una edición hermosa, más bien es una coedición hermosa que hizo la Universidad de Colima con la Universidad Autónoma de México, en una colección que ya es muy emblemática, porque en ella han publicado grandes autores de nuestra tradición literaria, ¿no? Y para mí, pues, es un honor que se haya hecho esta publicación en conjunto con la Universidad de Colima, que haya participado la UNAM y la Universidad de Colima en esta colaboración editorial, que ahora, bueno, acaba de salir a finales del año pasado, y que ahora está, digamos, en acceso muy libre, digamos, en el catálogo de la Universidad de Colima. Y por eso creo yo que el libro sigue siendo importante. No importa que sea, en este caso es un libro de poemas, que yo hice un largo estudio sobre el poema en prosa latinoamericano desde la mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. No existía un libro así como este. Yo alcancé a ver que existía ese vacío, que teníamos ese vacío en este rubro. Me puse a investigar, me puse a coleccionar los mejores poemas de los mejores poetas que tenemos en Latinoamérica. Y como dijo Blanca, fueron momentos difíciles, porque había poemas que yo había leído en la red, o que había leído en algún otro libro que ya no tenía, y tenía que buscarlo para consignarlo, para darle la referencia correcta del libro en el
el libro que estaba escribiendo, y así poder, digamos, compilar, así poder reunir a los mejores poemas en prosa, muchos de ellos amorosos, ¿no? Muchos de ellos que indagan en la muerte, muchos de ellos que prácticamente están relacionados o son interlocutores de los grandes temas de la poesía. En este libro están poemas sobre los grandes temas que siempre han absorbido a los poetas y a la poesía, que es el amor, la muerte, el tiempo, la soledad, ¿no? Todas estas cosas que al ser humano, ¿no? En algún u otro momento nos impactan, ¿no? Nos estremecen o nos conmueven. Entonces, el que recorra estas páginas, es verdad, Blanca dijo que es verdad, es un ladrillo que también puede servir hasta para golpear a alguien, ¿eh? Yo en las tardes cuando salgo a caminar, de veras, siempre me llevo libros así gruesos, porque siempre tengo la idea de que me puedo defender también con ellos. Y se los digo en serio, imagínense un golpe con en la cabeza a alguien, por lo menos sí lo tambalea, ¿no? Entonces, es un recorrido que a mí me gustó mucho, de poemas que a mí me decían cosas sobre estos temas que son los grandes temas de la poesía: el amor, la muerte, les digo, la soledad, el paso del tiempo. Yo tengo una hija que tiene 18 años, aquí veo, y también hay, ¿no?, en el público, adolescentes y algunos adultos, ¿no?, que entraron ya a los 18 años. Y ella ayer antier estaba con un tema existencial muy fuerte, que del paso del tiempo, que cuando ustedes se mueran, que yo qué voy a hacer, y yo le dije, espérate, no hablemos ahorita. Dice, no, pero que sí, que no sé cuánto, que por qué pasa el tiempo. Entonces, bueno, todos esos temas que a cualquier edad nos pueden absorber, pues esos grandes temas los toca la poesía y los ha tocado siempre, ¿no? La poesía es la que guarda memoria de eso. Por eso es la hija de Mnemosine. Mnemosine es la diosa de la memoria, la diosa del recuerdo, y la poesía es hija de Mnemosine porque gracias a la poesía nosotros preservamos la memoria, y preservando la memoria preservamos las costumbres, las culturas, todo lo que es el saber que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo me he entregado desde hace muchos años, incluso más de 30, lo que pasa es que con Blanca nos conocemos a los 30, desde hace 30 años, pero yo creo que unos 35, me he entregado absolutamente a la poesía, me ha salvado la vida, ¿no? Y yo he decidido entregarme, servirle completamente, y por eso he traducido poesía, como dijo Blanca, he hecho antologías de poesía, he hecho colecciones de poesía, he escrito poesía, escribo ensayos sobre poesía, y todo lo que tenga que ver con poesía, ¿no? En la casa están hartos de poesía, obviamente, porque imagínense todos los días hablando del mismo tema, pues la gente se enfada, ¿no? Pero en mi caso, de verdad que es una pasión muy grande, que me ha movido, que me ha llevado a un sitio, a otro, en autobuses que a veces infernales, en aviones en los que uno envidia a la gente que va en primera clase y uno termina en el último asiento del avión. Y ha sido un motor importante, como puede ser para cualquiera de ustedes que tengan una pasión en otras áreas, en la arquitectura, en la ingeniería, en la construcción de puentes o lo que sea, en la arquitectura también, pues puede ser una pasión que te sostiene en la vida, que te le da rumbo, que te le da sentido, y para mí eso ha sido la poesía. Y en esta ocasión, para no alargarme más y pasar a las preguntas, pues yo quise saldar una cuenta, una cuenta muy grande con el poema en prosa en Latinoamérica, porque hay bellos poemas, y voy a leerles uno de un poeta que para mí fue muy importante, ha sido muy importante, y que ya muchos de ustedes conocen, y que es Jaime Sabines, ¿no? Déjenme ver dónde está. Jaime Sabines se ha obviamente caracterizado por ser un poeta muy asequible, ¿no?, para todo tipo de lector, y realmente cuando yo lo leí, que estaba en la adolescencia, cuando yo leía a Jaime Sabines, pues que venía en un autobús, venía de
Armería, a Colima, en un calor como este, infernal. Yo estoy sudando, pero no sé si de nervios o sobrecogido por la presencia de ustedes o por las palabras de Blanca, no lo sé, pero estoy sudando. Y adentro de mi cuerpo también siento que estoy sudando. Entonces venía leyendo yo a Sabines y la verdad fue para mí como suele suceder con la gran poesía, pues fue sobrecogedor y estremecedor leerlo y me cambió absolutamente la vida, ¿no? Para los que están enamorados y para los que no lo están también, dice Sabines: te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen mi rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante, nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Jaime Sabines. Muchas gracias. Y ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, sí. ¿De poetas? Bueno, al poeta el poeta que me cambió realmente la vida es un poeta al que le acabo de dedicar un homenaje enorme en una novela que acaba de salir, que se llama Los años difíciles. Una novela que sucede en la escuela de Enrique Corona Morfín, en donde yo declamé uno de sus poemas. El poeta se llama León Felipe y el poema que declamé de él fue Qué lástima que yo no pudiera cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan, etc. Cuando yo lo declamé ese poema y lo aprendí de memoria y lo declamé y gané el concurso de declamación del turno matutino, a mí me iban a correr del Enrique Corona Morfín. Entonces, en esa novela cuento que yo ese día me escapé del salón de clases porque me tenía castigada la prefecta Mari, que tú la recuerdas muy bien, amiga. Era bravísima, con todo el cariño lo digo, no voy a ver aquí una hija, nieta o lo que sea. Pero era bravísima. Y me había dejado castigado en el salón y yo me escapé del salón. Y cuando iba a las canchas de abajo había un teatro, por un lado, pasé y estaban en el concurso de declamación del turno matutino, que era donde yo estaba. Y la directora estaba y las dos prefectas ahí, y cuando me ve la directora y la prefecta Mari, dijo la prefecta Mari, Gedea, ¿qué chingados haces aquí? Entonces le dije yo, maestra, vine al concurso. No te estés haciendo que no sé, no, sí vine al concurso, ¿no? Entonces yo me sabía de sexto de primaria un poema desgarrador que se llama El corazón de una madre, joven, casi al comienzo. Imagínense, sexto de primaria, un maestro me dio a que me aprendiera un poema en el cual el niño le arranca el corazón a la madre, se lo saca, va corriendo por la selva, se le cae el corazón y la madre le dice, la voz de la madre sale del corazón y le dice, te hiciste mal, hijo. No, un poema lleno de sangre y todo. Y entonces la prefecta Mari le dice a la directora, pues yo creo que sí viene a declamar. Y le dijo la directora a Elsa, la otra prefecta, anótalo pues. Y entré, ahí declamé ese poema, gané el concurso,
Obviamente la prefecta Mari Elsa y la directora así con la boca abierta, ¿y este de dónde salió? Gané el concurso, y luego vino el concurso a nivel matutino y vespertino, y ahí fue cuando la maestra Tey me dio el poema de León Felipe. Me aprendí, qué lástima, y después de eso mi vida cambió, porque compré toda la poesía de León Felipe, leí desde versos y oraciones de caminante hasta Llorarás la luz, y me cambió la vida, ¿no? Y de ahí ya empecé a leer más y más y más poesía. Sí. Fue muy larga la respuesta, pero bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? De todo tipo puedo contestarla. ¿Está estructurado por países o por fechas? Sí, el libro está estructurado, está cronológicamente. Entonces empezamos con Julián del Casal. Más que nada es como es cronológicamente, también lo es por la edad de los autores, pero también al mismo tiempo por las corrientes, ¿no? Entonces hay romanticismo, modernismo, vanguardia, coloquialismo, neobarroquismo, etcétera. Y termina con Raúl Zurita, ¿no? El poeta chileno. Entonces va uno viendo toda la evolución que ha tenido el poema en prosa en Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí traté de seleccionar poemas muy representativos, pero también que fueran representativos tanto del movimiento, pero también representativos en cuanto a la emoción que transmitía el propio poema, lo que quería comunicar, ¿no? Entonces podrán encontrar poemas así como el de Jaime Sabines, pero también poemas un poco más herméticos, digamos, como los de Alejandra Pizarnik, pero al mismo tiempo muy potentes, con mucha fuerza, ¿no? Expresiva. No son enchiladas, pero ¿cuánto tardas en procesar un poema, de pasarlo de tu mente hacia la hoja o hacia lo digital? Mira, yo soy en ese sentido, soy más como Sabines que como Paz, ¿no? Por ejemplo, Paz escribía un texto y lo iba trabajando durante años incluso, o José Emilio Pacheco, que escribían un texto, lo iban transformando, lo iban cambiando, y entonces de una edición a otra el poema era diferente, ¿no? Yo soy más bien como Sabines, que esto es como una ráfaga, pues. O sea, yo tengo el poema completo y lo escribo al instante y ya, ¿no? Y si no baja al instante bien, entonces no lo escribo, ¿no? Dejo que siga otro rumbo y que, ¿no? Pero normalmente es así, poemas que vienen ya con su propia musicalidad, con su propio, digamos, mensaje o tema, su propio ritmo, ¿no? Su propio vocabulario incluso. ¿Sí? ¿Cómo han influido tus experiencias de vida en poesía? Bueno, como mi vida ha sido intensa desde niño, mi tío Héctor pues me conoce muy bien, por eso me aventó esa, ¿no? Como ha sido muy intensa, pues la poesía en ese sentido ha pasado más mi poesía por la experiencia que por el pensamiento, digamos, ¿no? Hay poetas por los que pasa más por el pensamiento, dependiendo, ¿no? Eso también es experiencia de vida, claro, ¿no? Una experiencia de vida intelectual, pero la mía ha sido como muy vivencial. Y normalmente yo, como crecí leyendo poetas de la tradición popular, ¿no? O sea, poetas que venían, por ejemplo, la generación del 27, yo leía poetas como Federico García Lorca, que venían, ¿no?, de una tradición popular muy potente, del romance español, etcétera. Entonces a mí eso me afectó desde el inicio en el poeta que yo iba a ser. Entonces me gusta mucho la cultura popular, la tradición popular del poema, etcétera, y el lenguaje coloquial, el lenguaje sencillo, muy cercano a la canción. Entonces mi poesía va siempre, digamos, gravitando alrededor de eso, de la experiencia personal, de la vivencia y de todo lo que está cercano, digámoslo así, a la canción, ¿no? Lo que está cercano a lo terrenal, pues, ¿no? ¿Usted cómo espera que se sienta el lector al terminar de leer su libro?
Pues mira, la verdad es de que esta es una experiencia de lectura en la cual yo siento que todos los lectores en algún momento u otro, porque son pues casi 60 poetas, ¿no? Y con diferentes registros poéticos. Entonces, en este tipo de libros, cuando no te gusta un poeta, puedes descubrir un poeta que sí te guste mucho. Entonces, para mí, creo que por eso me gustan las antologías, porque cuando yo inicié como poeta, las antologías me daban en una antología diferentes poetas, diferentes registros, y yo decía, este me gusta. Entonces ya iba y buscaba más sobre ese poeta. Entonces, yo creo que aquí nadie va a quedar, digamos, indemne. Todos van a, de alguna u otra forma, van a engancharse con algún poeta. A lo mejor un poeta más reflexivo, más intelectual, a lo mejor un poeta más terrenal, más experiencial, pero todos los registros, digamos que aquí hay tutti frutti, pues, ¿no? Como cuando llegas y compras una nieve y dices, a mí dame de chocolate y pónmele otra bola. Aquí, invariablemente, creo, todos los lectores van a quedarse con algún poeta. Algunos van a decir, este no me gustó, pero este tipo me encantó, ¿no? Sí. ¿Hay poetas mujeres? Claro, porque no quería que nadie me lo reclamara. Entonces dije, no es cierto. En realidad, hay que reconocer que en los últimos 20 años eso ha cambiado. Somos más conscientes, ¿no?, del tema de la equidad en el ámbito de la literatura. Y se están rescatando muchísimas mujeres ya en la literatura, tanto en la narrativa como en la poesía, como no se había hecho antes, pues, que estaban ciertamente invisibilizadas, pues, ¿no? Ahora el boom latinoamericano, que antes fue de hombre, aunque hubo mujeres, ¿no?, donde estuvieron Márquez, donde estuvo Mario Vargas Llosa, etcétera. Ahora existe un boom de mujeres, ¿no?, de narradoras que tienen una voz muy potente y de poetas incluso en México que están tratando el tema del dolor, de la violencia, de una forma también muy visible. Entonces yo de hecho acabo de hacer un artículo en donde hablo de estas mujeres poetas que de alguna manera han impostado su voz para hablar de temas que antes solo estaban hablando los hombres, digámoslo así, ¿no? Entonces, sí, tengo mujeres, está Pizarnik, está Gabriela Mistral, están bastantes mujeres, ¿no? Así es que no se preocupen, ¿eh? Aquí, como les digo, hay para todos, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Algún joven que quiera preguntar o no tan joven? Pero de poetas de este libro o poetas en general. Bueno, mira, la verdad es de que siendo un recorrido tan largo, yo siempre para los poetas que quieren o los lectores que quieren ser poetas y los lectores, aunque no quieran ser poetas, obviamente los poetas modernistas son importantes, ¿no? Porque ellos exploraron mucho en la musicalidad. Y recuerden que la musicalidad, la música en la poesía, es un elemento muy importante, ¿no? Es un elemento que incluso contiene sentido y significado. Antes creíamos que era un elemento ornamental de la poesía, se oye muy bonito, ¿no? Pero ya ahorita, los últimos, digamos, me voy a poner un poco académico, los últimos estudios ya indican que incluso la musicalidad en el poema tiene sentido, tiene significado y te dice cosas. Más allá de lo que te diga una palabra o el conjunto de palabras o el mensaje en el poema. Entonces, por ejemplo, obviamente yo recomendaría sin duda alguna a Rubén Darío, ¿no? Dichoso el árbol que es apenas, ¿no?, sensitivo, pero más la piedra dura, porque esa ya no siente, porque no hay más dolor que el dolor de ser vivo y ni más, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por eso me gustan, les decía, este tipo de libros, porque por eso lo hice, porque me gustan buscar estos libros y leerlos, porque te dan este panorama amplio, ¿no? Y sobre todo porque yo hice una selección que pudiera conectar con el lector, ¿no? A mí me gusta mucho esta corriente de la poesía
que comunica, digamos, ¿no? Toda la poesía comunica, ¿no? Si leemos a Valéry o si leemos a Éluard o que sea, que son más herméticos y todo, pero comunican porque les digo que la palabra, digamos, en sí misma tiene unas propiedades musicales y de sonoridad muy comunicativas, pero me refiero yo a lo que se conoce en poesía como el mensaje, ¿no? Y yo traté de equilibrar eso, que fuera una poesía, sí, en algunos casos es experimental, pero esa experimentación del lenguaje, etcétera, no es permeable, digamos, a la claridad del mensaje. Y que cuando lo leas tú digas, canijo, se oye bien, ¿no? Qué bonito poema, ¿no? Entonces, por eso creo que era un libro, en cierta forma, erudito, pero también para el lector curioso, para el que le gusta la poesía y simplemente quiere ir pasando las hojas. Y puedes empezar un poema y pasarlo y el siguiente poema te puede enganchar. Y cuando te engancha un poema, pues ya te hizo el día, pues, ¿no? Ya te puede salvar el día y en ocasiones hasta la vida, pues, ¿no? Yo tengo otra pregunta. Más o menos, ¿cuánto tiempo le tomó realizar esta antología de poemas? Pues yo creo que Blanca que me lleva la cronología de toda mi vida ya debe de saber, ¿no o no? Yo creo que... ¿Cuántos? A ver si es cierto que me estás observando todo el tiempo. Como unos 5 años. Como unos 5 años. Yo creo que un poco más. Como unos 7, porque hay periodos largos de gestación en los cuales realmente es como las puntas de los icebergs, ¿no? En ocasiones la parte de abajo es donde estás construyendo, donde estás visualizando, donde dices, he estado buscando este tema y no lo encuentro por ningún lado. Aquí es una tarea que me corresponde hacer a mí, ¿no? Y entonces es cuando yo ya me pongo a hacer, ¿no? Por ejemplo, acaba de salir un libro mío que se llama Poesía y Dictaduras, en donde son los poetas que han peleado en contra de las dictaduras que han existido en Latinoamérica, ¿no? Que la de Bordaberry en Uruguay, que la de Videla en Argentina, que Pinochet en Chile, que los Somoza en Nicaragua, que las dictaduras militares de El Salvador, etcétera. Y había algunos artículos desperdigados sobre estos poetas, ¿no? Y sobre pero estaba todo desarticulado. Entonces yo agarré a todos estos poetas, analicé su poesía de cara a estas dictaduras, hice un estudio sobre las dictaduras latinoamericanas, sobre lo que eran estas dictaduras, algunas capitalistas, ahora ya más de izquierda, y articulé un libro que el lector pudiera llegar y decir, aquí está todo, ¿no? Lo que yo necesito saber sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, voy viendo qué es lo que hace falta, qué vacío nos hace falta como llenar, y ahí voy yo, hijo de la chica, ¿no? A tratar de contribuir un poco en eso, pues, ¿no? A poner como las primeras piedras de eso, porque estos temas pues son inagotables, ¿no? Pero sí, como 7 años, ¿no? Y la transcripción pues más, yo creo, ¿no? Mire, les voy a leer un poema mientras van pensando en otra pregunta, ¿no? Este es un poema de un autor, se los voy a leer porque estos poemas les gustan mucho a los jóvenes, tienen algunas palabras altisonantes, pero no se preocupen, todos aquí somos de mente abierta y sabremos de lo que estamos hablando, ¿no? Es un poeta argentino que se llama Oliverio Girondo, y él escribió un libro que se llama Espantapájaros, ¿no? Y dice, no se me importa, no, ese no era ese. Dice, sí, pido una disculpa y paso a leer el poema. Dice, no se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a 0 al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias, pero eso sí, y en esto soy irreductible,
No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Esta fue y no otra la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa, volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando de algún paseo por los alrededores. Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. María Luisa, y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles y de repente en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas. Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo. Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay una diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo por lo menos soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando, ¿no? Debo de decir algo que es importante. Este poema en este momento puede ser muy agresivo, ¿no? Lo fue en los 30, cuando fue escrito, porque en la época de las vanguardias también lo que interesaba era incordiar, digamos, era cambiar el status quo, ¿no?, del lector de ese momento, que venía de poemas de alguna u otra forma, ya en ese momento muy conservadores del modernismo, del romanticismo, Amado Nervo, etcétera, y que se trataba de realmente instigar al lector y de cambiar el rumbo de lo que era en aquel tiempo la poesía, ¿no? En este momento hay muchos poemas de esa época que siguen siendo de culto, digamos, ¿no? El libro de Oliverio Girondo, Espantapájaros, sigue siendo ahora se ha convertido en un libro imprescindible, fundacional del nuevo lenguaje de la poesía latinoamericana. Y por eso yo he querido que en este libro se reflejen también de alguna forma esos exabruptos en los cuales la poesía da un giro inesperado, una ruptura inesperada, evoluciona, cambia y nos hace ver la realidad de otra manera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¡Ay, jole, qué bueno! Ya van varios. A ver. Dentro de su carrera, ¿cuál ha sido el mayor reto que han encontrado en cualquier ámbito? Ya sea para hacer algún libro, alguna antología o incluso para desarrollar algún poema. Comprendo que dijo que los aterrizaba pues, prácticamente pero yo creo que cualquier artista en algún momento ha tenido como algún reto, ¿no? Algo que dice, es que sí tengo la idea o sí quiero plasmarlo, pero hay algo que me impide o no me deja que esa inspiración llegue a aterrizarse por completo. Bueno, para mí fue quitarme un prejuicio que yo tenía, que como yo leí al principio muchos poetas que solo eran poetas y que no escribían otra cosa más que poesía, yo pensé que todo lo que tenía que sentir y pensar tenía que transmitirse a través de la poesía. Y me di cuenta de que no era así, de que hay muchos canales, digamos, y muchos contenedores, muchas formas en las cuales tú puedes expresar las cosas que no necesariamente es dentro del canal de la poesía. Y ahí fue cuando yo migré, digamos, a escribir textos breves, narrativos, ¿no? Y luego textos más amplios, cuentos, y luego novelas, y luego ensayos, y luego empecé de alguna forma como a abrir
¿no? Ese filón, ¿no? Como esa vena, ¿no? Como esa veta que yo me tenía realmente atrapado en eso, ¿no? Porque siempre quería escribir todo lo que sentía, todo lo que pensaba a través de la poesía. Cuando yo logré eso, que fue muy difícil, parece fácil, pero fue muy difícil, de alguna forma ir en contra de mis propios prejuicios que yo tenía literarios, entonces yo fue cuando empecé a escribir novela, etcétera, y luego empecé también a descubrir nuevas voces que yo tenía internas para escribir las novelas para niños. Por ejemplo, a mí, hace poco que me entrevistaban, me decían que cómo yo hacía para escribir novelas tan duras, policíacas y negras para adultos, y novelas de alguna forma tan tiernas para niños en las que no se notaba, ¿no? Esta violencia con la cual yo suelo, digamos, manejar en las otras novelas. Y yo creo que tengo como dos voces muy importantes. Una a los 26, 25, que es cuando yo trabajé en el Ministerio Público, y otra a los 12. Entonces, con esas voces yo me conecto rápidamente y puedo escribir, llegando a la casa, una novela para niños, ¿no? Tengo el tono, tengo la voz, tengo, digamos, el paisaje, ¿no? El paisaje que yo me creo y recreo para eso, y es muy sencillo ya para mí. Pero antes no lo podía hacer porque tenía todo como encorsetado, pues, ¿no? Y no podía. Y para mí ese proceso fue muy difícil. Y tuve que cambiar incluso de geografía. Eso me sucedió en Nueva Zelanda. Tuve que cambiar de geografía, aunque Quevedo dice en el Buscón que aunque cambies, ¿no?, de geografía, no cambias ni de hábito ni de costumbre, pero cuando yo cambié de geografía, incluso ya no leí igual a los autores que leía estando aquí. O sea, no es lo mismo leer a Rulfo en Colima que leer a Rulfo en Nueva Zelanda, ¿no? La experiencia es totalmente diferente. Entonces, a mí, el cambiar a Nueva Zelanda, en irme a Nueva Zelanda, ahí fue donde yo empecé a escribir mi primera novela, que fue Conducir un tráiler. Y ahí fue donde me cambió absolutamente todo este proceso que yo tenía de querer todo, digamos, transmitirlo a través de la poesía, ¿no? Pero ese fue el proceso más, para mí, de los más difíciles que he tenido. Sí. ¿Hay algún poema o poeta que venga de esta antología con el cual usted se sienta identificado? Pues yo me siento identificado mucho con Oliverio Girondo, por ejemplo. Me siento identificado mucho con César Vallejo, ¿no? Para mí, el poeta más importante del siglo XX. Me siento muy identificado con Roberto Juarros, otro argentino. Me siento identificado con Sabines, ¿no? Me siento identificado en realidad con muchos de estos poetas. En realidad casi seleccioné poetas que siempre me han gustado, ¿no? Porque creo que es lo que tiene más efectividad, pues, ¿no? Y por eso decidí eso, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Ya casi. Eso sí es una pregunta que yo no pues, pero que a mí me dicen que sí, ¿no? Yo creo que está ahí y va a estar, obviamente, está a la venta afuera, está a la venta en las librerías de la universidad, etcétera, ¿no? Porque fue magnífico tener esta coedición con la universidad y la UNAM, pues, ¿no? La UDC y la UNAM. Sí. ¿Veremos algún tomo posterior o va a ser tomo único? Este por ahora es tomo único, aunque les soy sincero, Blanca me dijo que ya no pusiera 2 generaciones adelante porque si no ya no iba a ser ladrillo, sino ya una roca de estas de Tapalpa, ¿no? Así. Pero yo, como dije hace un momento, es un trabajo pues prácticamente germinal, porque creo que nuevos investigadores podrían añadir otras 2 o 3 generaciones, ¿no? Hacer un libro que tuviera 2 o 3 generaciones más adelante. Porque ese termina en 1950. Yo decidí que terminara en 1950, ¿no? Empezar en 1850 y terminar en 1950. ¿no? Y ahorita que estamos en la época de los audiolibros, ¿veremos alguna parte como audiolibro? Pues yo espero que se pudiera hacer un trabajo así, ¿no? Que ya que se tienen los derechos, que ese libro pasara más fácilmente, porque este libro se tardó mucho por los derechos, por conseguir los derechos. Fue un trabajo realmente titánico el que hizo, en este caso la UNAM, por el tema de los derechos, ¿no? Incluso, ustedes no están para saberlo, pero
se los digo para que en su momento, si hay que pelear, nos unamos todos, porque hay algunos autores que no contestaron, los encargados de los derechos, ¿no? Un par de autores. Entonces, cuando los autores digan, oye, que reclamen o lo que sea, pues ya salimos todos nosotros y, oye, el asunto aquí interesante, no, ya fuera de bromas, es que como no es un libro con el cual se quiera comercializar, ni sacar dinero, ni hacer sino prácticamente didáctico para la docencia, etcétera, no hay tanto problema. Por eso se decidió también publicar. Si fuera un libro que tú dijeras, con este me estoy haciendo rico y todo, y el pobre autor ahí murió bien pobre, no hay ni flores en su tumba, pues sí, oye, danos aunque sea una vela y un cirio, ¿no? Pero en este caso no, es un libro que tiene fines académicos, fines didácticos, y también para los estudiantes, los lectores, digamos, curiosos, los eruditos, etc. Una última y nos vamos. Un poema, ¿no? ¿Un poema más? Ah, O mira, pregunta. Una pregunta, mejor. Quiero felicitarte por el tono que estás dando a tu presentación. Ese fragor de tu palabra es querer hacernos sentir lo que tú sentiste a veces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora creo que Tú haces de todo. Tú haces ahí de conductor, de presentador, de todo. Bueno, me pone fijan, nervioso mi mujer. si se fijan, es un apasionado de la poesía, un apasionado de la literatura en sí. Pero la poesía, la verdad que es así como que la columna vertebral de toda la obra de Rogelio. Bertral me gusta También, también. ¿verdad? Es una nueva. Y también, si se fijan, también mencionaba él en algún momento que la poesía le ha salvado la vida. Yo creo que a mí me ha salvado el matrimonio. Cuando ya veo que está muy enojado, oye, ¿ya viste el poema tal? Y se suelta y se relaja porque le gusta muchísimo. Ahora Así ya lo que sé. muchísimas gracias. A continuación vamos a pedir a los organizadores de este maravilloso evento que le entreguen a Rogelio por ahí. Me dejaron. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de concluir, quisiéramos que fueran testigos de la entrega de las constancias, tanto a nuestra moderadora como a nuestro autor. Me gustaría pedirle al maestro Adolfo, director de publicaciones de la universidad, que nos haga el favor de darle lectura a la constancia. Por favor, amigo. Claro que sí. Muy buenas tardes, bienvenidos. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Rogelio Guedea por presentar su libro Una luz que se alarga en el Salón Letras al Texto, Plaza San Fernando, el 22 de mayo, en el marco de la FELIP, la Feria del Libro al Texto UDC 2025. Atentamente, estudia, lucha y trabaja, Colima, mayo 2025, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, nuestro rector, firma estas constancias, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a todos. En una redacción muy similar a la constancia, a Blanca Fonseca por ayudarnos a moderar esta presentación, a quien también le damos las gracias y le entregamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Les invitamos a que sigamos disfrutando de las actividades programadas para ustedes en esta feria y que cualquier otra actividad durante lo que queda de la semana, recordarles hasta el domingo 25 tenemos actividades aquí en Plaza San Fernando. Les invitamos a que las sigan disfrutando. Muchas gracias y buena tarde. Gracias.